2x3 en salud. Saludos, contentas, felices de poder volver a sus hogares para presentar una nueva versión de 2x3 en salud. Saludos, Doris, Hola, ¿cómo estás? Tati, bien, ¿cómo estás tú? Bien, pero bueno. Bien, pero dolida, como bien, dice. Bien, pero dolida, porque la Sí. verdad que nos llega a lo más profundo del pesar la situación por la que está atravesando Venezuela. Sí, muy lamentable. Una situación que nos volvió a llevar al 2010, cuando vivimos la situación de Haití con el terremoto, y vemos ahora cómo pasó esto en Venezuela y sigue pasando todavía, porque todavía no se sabe bien hasta dónde llegará. Y lo que le da a uno más temor es como tan rápido que llegan estos terremotos que a la gente no le da tiempo a actuar con mayor rapidez. Dos sismos, uno detrás del otro. Un poco fenómeno, frecuente, dicen un fenómeno los, muy poco frecuente, así muy mismo poco es. frecuente, y justamente toma Venezuela. No podemos hablar todavía de cantidad de víctimas, no, porque eso va a ir increciendo, y eso lo vamos a ver con el paso de los días. Y el paso de los días. Todavía es muy triste cuando un país entra a esa etapa de contar muertos, víctimas, afectados, viviendas. La verdad que las imágenes son espeluznantes. Imágenes, y la desesperación de quien quedó bajo escombros, de familia buscando familiares. Es una situación bien difícil, y además te pone a pensar, Tati, cómo estos edificios se derrumban en un 2x3. Entonces a uno quizás se pone a pensar en República Dominicana, donde se construye tanto y hay un crecimiento tan vertical, ¿verdad? Sí, vertical. Vertical. Entonces uno a veces dice, ¿se estarán cumpliendo normas? ¿Habrá supervisión? ¿Quién se está encargando de eso? Son avisos que nos está dando la vida para que tomemos precauciones. ¿Qué pasará si pasa esto aquí en República Dominicana? Y hablábamos nosotros, perdón, fuera de cámara. No es un tema de Dios o no Dios, es un tema de la naturaleza que está ahí. Que cada día vienen más fenómenos de diferente índole. Exactamente, y nos puede tocar. Nosotros estamos en la mira. Estamos en la mira de los huracanes, que es un fenómeno frecuente, pero un terremoto es una cosa... También, terrible. Es como decían en la antigüedad, la furia de la naturaleza. Sí, porque en el huracán ya nosotros como país estamos preparados y se va avisando, se le está dando seguimiento a ese fenómeno. Ya cuando llega, la población ha tomado la previsión, porque ya se sabe en el momento preciso incluso en que va a tocar tierra. Pero tú tocaste un aspecto importante que dijiste, ¿se estarán cumpliendo las normas, por ejemplo, de los edificios antisísmicos? Yo lo dudo, porque si aquí hay temas... Hasta en los hospitales públicos que se construyen y están llenos de filtraciones a los pocos meses de entregado, imaginémonos nosotros el sector privado construyendo con poca supervisión. Con poca supervisión, y vemos que en Venezuela incluso varios hospitales resultaron destruidos también, o sea, que es donde se supone que se debe buscar la salud en caso de una emergencia. Entonces, si ese espacio que debe ser lo más seguro que debe tenerse en un país, también se destruye, ¿hacia dónde van los heridos? ¿Hacia dónde va la persona en busca de protección? Así es. Nosotros no vamos a abundar mucho sobre este tema, porque tenemos a un experto, emergenciólogo e intensivista con el que... Y además que tiene mucha experiencia, porque ha trabajado, lo tuvimos, ustedes lo vamos a presentar en un momentito. Solamente enviar nuestro gran abrazo a ese pueblo venezolano que se parecen tanto a nosotros, igual que los cubanos, y nuestra solidaridad, y decir que todo el que pueda apoyar, es verdad que una lata de sardina que usted envíe no hace la diferencia, pero es un apoyo y es una muestra de nuestra humanidad. Así que todo lo que hay varios centros de acopio. Sí, eso iba a decir, hay varios centros de acopio que todavía están funcionando, así que las personas alimentos, como dices tú, medicamentos, ropa que esté en buenas condiciones, todo se necesita en este momento, así que yo creo que cada quien puede aportar su granito de arena. Una sardina tú, otra al otro, y el otro son medicamentos. Se reúnen bastante. El gobierno dominicano es el que mayor puede aportar a nombre de nosotros, porque al final no es a nombre del gobierno, sino a nombre de los dominicanos. Cualquier cosa, país, y ya llegó la primera misión a Estados Unidos. Y fueron bastante solidarios, fuimos de los primeros en mandar brigadas de auxilio y en rescate, de apoyo en rescate a Venezuela. Yo creo que se va a seguir dando, y todos los países también, hay que decirlo, hemos visto esa solidaridad con el pueblo venezolano, y nosotros nos unimos a ella también. Que siga fluyendo la solidaridad, y con ese mensaje nos vamos a una pausa comercial y venimos con nuestro invitado de la tarde. Regresamos.
Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos el grato placer de contar en nuestro programa con el doctor Alejandro Báez. El doctor es emergenciólogo, intensivista, y de Alejandro se habló mucho cuando el COVID-19 y un poco más atrás, cuando aquel gran terremoto que afectó a Haití. Y porque Alejandro es experto en protocolo de emergencia, sobre todo en estas grandes tragedias. Alejandro, un placer tenerte con nosotros y muy oportuna tu participación, la verdad que sí. Gracias por la oportunidad, Qué bueno, vamos a comenzar justamente por ese gran problema que enfrenta en este momento la hermana República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué es lo que, claro, no estás en el terreno, pero lo puedes ver porque eres especialista en el área? ¿Qué es lo más rápido? Ya van 3 o 4 días al día de hoy, 4 o 5 días de esa tragedia. ¿Qué es lo que ha visto la magnitud de eso y qué es lo que conviene hacer en este momento? Sí, bueno, nuestro corazón y nuestras oraciones están con los hermanos venezolanos. Realmente es inimaginable lo que están pasando ahora. Hay unos temas, quizá enfocando desde la perspectiva médica, hay temas que podemos anticipar con eventos tipo terremoto, lo que es el síndrome de aplastamiento, que puede resultar en una serie de personas aplastadas. Aplastadas por las estructuras, colapsadas. Parece que hay mucho en estos momentos. Sí, y eso genera diferentes tipos de problemas, desde trauma cráneoencefálico, torácico, raquimedular, amputaciones, hasta un síndrome muy específico que se llama síndrome de aplastamiento, que es que cuando el músculo se comprime con esa estructura colapsada, el músculo se rompe. Como el músculo se rompe, la célula se rompe, el potasio que está dentro de las células cae a la sangre y de repente cuando esa persona se libera, fallece por un tema de hipercalemia, de potasio aumentado. Entonces, no importa la parte del cuerpo que haya sido ese aplastamiento. Depende de la masa muscular, depende de qué tan grande es la masa muscular aplastada. Entonces hay una serie de complicaciones agudas al trauma, típico de eventos de este tipo, pero también el síndrome de aplastamiento es algo que los rescatistas tienen que considerar y hay protocolos establecidos para trabajar el síndrome de aplastamiento. ¿Qué se debe hacer cuando se saca a una persona que está bajo escombro? Sí, bueno, lo primero es asegurarse que el área está segura, lo primero, ¿verdad? Hay una regla de seguridad importantísima, que es que la seguridad de los rescatistas es prioridad. Pero desde la perspectiva médica hay que hidratar de una forma agresiva, hay que dar medicamentos para tratar. ¿Estando aplastado? Sí, se puede canalizar una vena, se pueden dar líquidos porque es parte del tratamiento. Antes de sacarlo. Hasta antes de sacarlo se puede hacer. Si ya hay una persona y hay una posibilidad de acceder a vía intravenosa y hidratar y demás, eso se puede hacer. Hay que anticipar el potasio elevado y hay que dar medicamentos para el potasio elevado. Y hay que contemplar, por eso muchas veces se ven que los rescatan vivos y fallecen en el periodo del transporte y es precisamente por ese tema de potasio, de síndrome de aplastamiento. ¿Ese paciente con el síndrome de aplastamiento tiene dolor? Muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Depende de qué parte del cuerpo está afectado, pero el dolor sí es parte de. Y también, y es un buen punto, porque también se puede aliviar el dolor como parte del tratamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que en inglés se llaman trade-offs o intercambios. Si el aliviar el dolor puede comprometer el paciente se duerma, por ejemplo, o que le baje la presión, entonces obviamente uno acepta el que haya dolor a cambio del tratamiento que hay que hacer en la escena para poder rescatarlo de una forma efectiva. Es pensar muy rápido, o supongo yo que esos son protocolos ya escritos. Sí, hay muchos protocolos. La opinión mía con los protocolos es que la vida humana no se puede protocolizar. No. Exactamente, que el momento es el que decide. Sí, hay guías que te establecen en esta situación o en la otra, pero de repente la medicina es tanto arte como ciencia. Y parte del arte es tú saber qué tú debes hacer en el momento, siempre basado en evidencia científica, pero a veces la evidencia no cuadra perfectamente. Exactamente. ¿Es el médico capacitado a tomar decisiones en medio de esa práctica?
Bueno, yo como médico de emergencia tengo que decir que mi especialidad está diseñada específicamente para trabajar este tipo de eventos. Alejandro, doctor Alejandro Báez, vamos a pedir una breve pausa técnica y nos vamos a comercial y volvemos ahora con el desarrollo de todo este contenido que usted nos va a proporcionar. Volvemos ahora. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con el doctor Alejandro Báez, emergenciólogo, intensivista y especialista en todos estos problemas de grandes traumas, médico, vamos a decir médico, porque sociales son otras cosas. Y habíamos quedado, doctor Báez, justamente en cuál es el médico encargado en medio de una tragedia de administrar medicamentos, de saber cuándo se saca un paciente. Sabemos que es difícil en medio de una tragedia tipo la que acaba de ocurrir en Venezuela. Siga, doctor. Sí, mira, la medicina de emergencia, que es mi especialidad, se creó en el año 1968 para resolver temas de salud pública. Relativamente joven. Sí, es una de las especialidades más jóvenes. Se creó en Estados Unidos en el 68, ahora en el país tenemos más de 10 o 12 residencias de medicina de emergencia. Sí, las recordamos cuando inició, fue en el Darío Contreras, me parece, que empezó la primera. Correcto. Quizá hay hasta más, porque todos los años abren más. Abren más. El tema es que nosotros existimos como una solución a temas de salud pública, sobre todo la costo-efectividad. Tener un especialista que resuelve 80% de las condiciones que se le presentan en una emergencia y no tener que tener, valga la redundancia, todas las especialidades ahí esperando que llegue alguien de su área. Nosotros respondemos temas de salud pública y sobre todo con lo que se llaman transiciones económicas y transición epidemiológica. Cuando las economías pasan de economía agraria a economía asociada a la industrialización, de repente los seres humanos empiezan a tener traumas, lo que llaman accidentes laborales, enfermedades crónicas que se agudizan como cardiovascular y demás. Exactamente. Y precisamente en base a eso, en base a lo que son las condiciones tiempo dependientes, donde los minutos cuentan, el trauma es una, accidente cerebrovascular, es lo que llaman ictus, infarto al miocardio, sepsis. Nuestra especialidad cuenta y marca la diferencia. Dentro de la especialidad de medicina de emergencia hay una subespecialidad en atención prehospitalaria. Prehospitalaria. En Estados Unidos yo tengo 3 boards, que es prehospitalaria, emergencia y cuidado intensivo de trauma. Inclusive, no sabía eso, pero en el año 2022 me notificaron que yo fui el primer médico en Estados Unidos certificado por los 3 boards. Prehospitalaria, emergencia y trauma y cuidado crítico. Wow. Pero perdone doctor, partiendo para que agotemos el tema de Venezuela, de esa experiencia que usted tiene, ¿cuál es el necesariamente un emergenciólogo que tiene que estar ahí o puede haber en medio de esta tragedia de Venezuela rescatando? No, mira, yo voy a pelear por mi especialidad con el cuchillo en la boca siempre. Pero la realidad es que se necesitan equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, hoy recibí la buena noticia de que República Dominicana desplegó su EMT. EMT es el Emergency Medical Team. Es un proyecto que nació de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a raíz del terremoto de Haití. En 2010, sí. Sí, y estos son equipos multidisciplinarios, acreditados, entrenados, estandarizados, que tienen liderazgo de médico de emergencia. Aquí, la líder del EMT dominicano es la doctora Gina Estrella, egresada de Plaza de la Salud, emergencióloga y viceministra. Viceministra de Salud Pública, sí. Pero los equipos necesitan multidisciplinarios, necesitan enfermería, pero necesitan también cirugía, anestesia, necesitan, dependiendo qué complejidad tienen esos equipos de respuesta, si van a desplegar un hospital de campaña con capacidades quirúrgicas, hay que tener cirujano, anestesista y demás. Perfecto. Entonces depende cuál es la misión que se va a cumplir. En el campo, el mejor médico, el más preparado es el médico especialista en atención prehospitalaria y emergencias. Entonces, te preguntaba a Tati, por ejemplo, rescatan una persona que está bajo escombro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esa persona para estabilizarlo
y luego trasladarlo ya al hospital o al hospital de campaña, lo que haya cerca ahí. Sí. Bueno, depende de la condición. ¿Qué es lo primero que tú puedes encontrar cuando tú levantas un escombro y qué es lo que se puede ver ahí? Mira, en todo trauma, en términos generales, lo que mata al paciente, lamentablemente, no es el trauma ortopédico. ¿El cráneo encefálico? Claro, es el cráneo encefálico. Sí. Mucha gente asocia el trauma con ortopedia por la prevalencia. Sí. Cuando uno estudia la incidencia y la prevalencia, cuando hay trauma, muchas personas tienen trauma ortopédico, pero lo que realmente mata al paciente es el trauma cráneoencefálico, raquimedular, torácico, el choque hemorrágico. Entonces tenemos que prepararnos para atender esas condiciones, saber estabilizar. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona bajo escombro desde el punto de vista de médico, digamos? No, depende. ¿De qué depende? Depende de qué condiciones tenga, qué si trauma tiene, depende en dónde ocurre esa estructura colapsada. No es lo mismo, por ejemplo, un edificio que una cueva, con el tema de oxígeno siendo algo importante, el mismo tema de qué condiciones médicas asociadas al aplastamiento pueda tener. Hay evidencia y hay casos hasta casi milagrosos de personas que han durado muchísimos días atrapados. Pero no es lo mismo estar atrapado que no pueda México, salir. por ejemplo, que tiene vastísima experiencia. Sí, con el terremoto, correcto. Antes de... O Japón. Sí. Japón tiene muchísima experiencia con terremotos. Y acuérdense el incidente con la planta de Fukushima también. Sí, hay experiencia y es bueno que hablemos de eso porque el tema de los desastres y las emergencias masivas, cuando hablamos de protocolo, se hace muy difícil protocolizar incidentes que son de gran impacto, pero quizás de baja incidencia. O sea, cuando uno maneja una condición médica, la evidencia científica se crea en base al volumen, en base a los números. Cuando hablamos de manejo del infarto agudo del miocardio, estamos hablando de millones de casos que llegan a la evidencia, que se publican y que sabemos cómo manejarlo porque hay millones de casos. Sí, sí. Cuando hablamos de un terremoto, no es lo mismo un terremoto en Haití que el terremoto de Chile que pasó meses después del terremoto de Haití en el 2010. El terremoto de Haití fue de mayor intensidad que el de Haití. El terremoto el de Haití costó la vida a miles de personas. El de Chile, muy poca gente falleció. Eso va a depender de las estructuras y de la preparación que tengan los países para esto. Correcto. El tema estructural, y yo no soy ingeniero estructural, no puedo hablar de eso porque no me compete, pero el tema estructural es parte de lo que se considera el ciclo de desastre, la preparación y la mitigación. El ciclo de desastre consiste en preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Ese ciclo es precisamente cíclico. De la respuesta y la recuperación salen las lecciones aprendidas para crear la preparación y la mitigación. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal sobre todo? Es un tema de introspección que hay que ser honesto. Y eso lo digo porque el dominicano a veces no le gusta que lo critiquen. No le gusta que le digan que hizo la cosa mal. Pero si no nos critican, no sabemos cómo mejorar. Por supuesto. Entonces, todo eso tiene que ver con un tema cultural. Y si ustedes me preguntan cuál es el principal elemento que va a asociarse a una mejor respuesta en desastres, eso tiene que ver con nuestra cultura en el día a día. Eso vamos a hablar de ese tema, Alejandro, y irnos un poco a lo local, a lo nuestro. Porque, pero por eso le digo, pero primero vamos a terminar de enfocarnos en la parte de Venezuela. Entonces ya 5 o 6 días después, Alejandro, pueden aparecer más sobrevivientes. ¿Qué puede pasar y qué debe hacer Venezuela? Entonces ya desde el punto de vista de la emergencia. Sí. Hay una serie de cosas que tenemos que verla desde lo micro hasta lo macro. Sí. Hablamos de lo micro, que hay un paciente con síndrome de aplastamiento, cómo podemos manejarlo como individuo, pero también hay una perspectiva que tenemos que verla desde lo que es el sistema de salud. Exacto. Tenemos que anticipar una sobresaturación de los servicios de salud. Tenemos que anticipar sobre todo una sobresaturación de los servicios de medicina crítica. Eso lo vimos. Y centros destruidos, que no hay donde llevar pacientes. Claro. Si nuestro sistema de atención de emergencia y medicina crítica diario, en el día a día, está sobresaturado,
imagínense lo que va a pasar cuando hay hospitales que están inhabilitados por el desastre y hospitales que están sobresaturados por las víctimas del mismo. Entonces hay que anticipar que esos equipos de EMT y esos equipos de respuesta que vienen de otros países y lo mismo propio de Venezuela. Venezuela es una nación grande que puede desplegar de área no afectada, puede desplegar recursos. Grande y rica, porque lo que tiene es que descongelarle todos esos cuartos que tienen en el extranjero, ¿verdad? Yo voy a evitar entrar en política, pero el tema es que se pueden desplegar hospitales de campaña que pueden suplir las necesidades agudas. Pueden hasta especializarse, hospitales que funcionen como centro de medicina crítica. ¿Cerca de la zona de desastre? Sí, y lejos también. Se puede crear un proceso de referimiento y contrarreferimiento para decongestionar los hospitales de mayor capacidad y que se puedan atender condiciones quizá menos severas, lejos, porque también hay que entender que hay un tema estructural. Quizá hay hospitales que no están afectados ahora, pero hay que hacer un análisis estructural y entender si pueden afectarse luego. Exacto. En estos momentos, sé que no es el área necesariamente del doctor Báez, pero debe haber un duelo colectivo y la salud mental altamente afectada de los venezolanos, ¿cierto? Sí, sí. Y de nuevo, cuando hablamos de estas tragedias, el tema de salud mental no solamente de las víctimas y todos los venezolanos y sus familiares. Eso es una pena increíble. Pero también hay que entender el tema de salud mental de los rescatistas, los respondientes y los médicos. De los mismos médicos. Que a veces muchas veces no se piensa en eso. No, a los médicos nos enseñan a ser duros. Y yo que trabajo en este tema hace 34 años, he tenido que hacer una pausa de introspección y pararme y decir... estoy quemado, en lo que llaman el síndrome de burnout. ¿Cómo está mi bienestar? ¿Cómo voy a poder yo responder a esto? En Haití yo tuve que hacer pausas estratégicas. Doctor, nosotros, Dori y yo tenemos un testimonio, porque lo vivimos juntas como reporteras en Jimaní. En Jimaní, Dori, fue en el Melenciano de Jimaní, con un médico que tenía el síndrome del quemado, evidentemente, en medio, y era amputando piernas que había en ese hospital. Y a nosotras nos impactó ver a aquel médico dando vuelta en el hospital que no sabía qué hacer. Y era evidentemente afectado cuando la tragedia de Haití. O sea que el personal de salud se afecta, debe ser sustituido cada cierto tiempo. Claro. Esos temas, bueno, yo trabajé en el Melenciano. El primer hospital que yo trabajé fue el Melenciano. El segundo fue el Buen Samaritano en Jimaní también. El tercero fue en Font Parisien en Haití. En Haití. El síndrome de burnout es importante. También hay que entender lo que es el estrés postraumático. Y no solamente el tema de salud mental en el momento inmediato, sino a largo plazo. Después. Esos temas son muy delicados, muy complicados. Esos son temas de Estado, ¿verdad? Es el Estado el que debe... Sí, bueno, sistema de salud, desde el Estado hasta el individuo, el sistema de salud. Y me consta que... Y como personal, tú mismo tienes que saber también en qué momento decir, debo parar. Eso es clave. Exacto. Pero me consta que las autoridades están enfocándose ahora mucho más en el tema de salud mental que antes. Eso es una realidad. Aquí en el país. En el país y en el mundo entero. Yo creo que tenemos un awareness, tenemos un entendimiento mucho mayor de lo que es el tema de salud mental ahora que antes. Pero imagínense, o sea, en estos incidentes, en estos eventos, nosotros vemos cosas que no vemos en el día a día. Y no solamente que vemos cosas que no vemos en el día a día, que enfrentamos decisiones que no son normales en el día a día. Lo que se llama en ética la perspectiva utilitaria, utilitarian, que es decir, bueno, tengo 10 pacientes, tengo un quirófano, ¿quién va primero? Exacto. Es una disyuntiva. Sí. Tengo 10 pacientes, todos críticos, ¿quién va primero y quién no va a sobrevivir? ¿Quién toma esa decisión, Alejandro? No, hay decisiones éticas que uno tiene que tomar como médico. En el terremoto de Haití, el hospital israelita creó un esquema de decisiones que nosotros lo llamamos la bolita de cristal, donde decían que si el paciente no iba a sobrevivir en 24 horas, pasaba a otra área. Pero ¿quién puede saber si el otro sobrevive? Dependiendo de la severidad de la lesión. De la severidad de los traumas y eso, ¿no? Sí, entonces fíjense, en la medicina normal, el que está más severo es el que se va primero. Sí. En la medicina en desastres, el que está peor y que tiene menos posibilidad de sobrevivir, tiene que pasar a otra área que no es directamente la atención inmediata. Y dar paso a los que tienen posibilidad de vivir. Claro. ¿La edad también influye del afectado? Sí, edad, las condiciones, o sea, todo eso tiene que ser parte del proceso de toma de decisiones, pero ese proceso de triaje en desastres es complicado, es delicado y como... puedo decirle, como una persona que ha estado directamente involucrada en estos incidentes, es lo que más me impactaba a mí. El saber que esa persona me necesita
que esa persona necesita una atención, pero que la severidad de su condición éticamente no me permite darle paso a él primero que a otro que tiene más posibilidad de sobrevivir. Es muy duro tener que tomar esas decisiones, sobre todo en niños, supongo yo. Bueno, regresamos con Alejandro Báez en un momentito. Vamos a seguir hablando de todas estas situaciones de emergencias y desastres. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos hablando con el doctor Alejandro Báez, experto en medicina de emergencia. Doctor, si ya una vez saturado el sistema, cuando ocurren estas grandes tragedias, ¿qué se debe hacer para responder a esa gran cantidad de heridos que lo necesita? Claro. Mira, el pasado secretario de Defensa de Estados Unidos, Rumsfeld, hablaba de lo que son los desconocidos conocidos y los desconocidos desconocidos. Los conocidos... Parece un trabalengua, pero sí, tiene sentido. Tiene sentido. Sí. Los conocidos desconocidos es las cosas que nosotros sabemos que pueden pasar y que podemos anticipar. Y una de las mejores formas de lidiar con estos temas de emergencia masiva es anticipar. Nosotros sabemos qué tipo de condiciones se van a presentar en un desastre traumático de esa naturaleza, tipo terremoto. Pero también, y sabemos que ahí va a haber trauma craneoencefálico, choque hemorrágico, síndrome de aplastamiento, va a haber un tema de amputaciones, todo eso el sistema debe prepararse para eso, y los equipos de respuesta y los hospitales de campaña deben prepararse para eso. Sabemos también que va a haber una sobreestructuración de los servicios de emergencia, sobre todo, de intensivo, quirófano. Entonces, por ejemplo, el sistema tiene que empezar a cancelar lo que son casos electivos, casos que pueden esperar tienen que cancelarse en anticipación para guardar camas y personal. Se tiene que preparar una rotación del personal para evitar el síndrome del burnout. Tenemos que preparar también, quizá desplegar soluciones de telemedicina, que fue lo que hicimos nosotros tanto en Haití como en la pandemia. Y finalmente, hay que anticipar el volumen de pacientes agudos. Tiene dos grandes olas. La primera ola son los eventos agudos asociados al trauma. La segunda ola son las complicaciones agudas de enfermedades crónicas. Me explico. ¿Qué pasa cuando un paciente con enfisema, con fallo cardíaco, un paciente renal crónico, un ACV, no puede acceder al servicio de salud? Exactamente. Y necesita sus medicamentos, necesita su tratamiento, necesita su diálisis, no accede al servicio, no recibe sus medicamentos, se agudizan sus complicaciones crónicas. Porque hay que pensar en los dos, en el que está envuelto en la tragedia, pero en ese que tiene que seguir su tratamiento normal. El diabético. Exactamente. Entonces, la complicación aguda de enfermedades crónicas hay que anticiparla, y las complicaciones postagudas del trauma, como es la sepsis, sí, hay que anticiparla también. O sea, de repente ese paciente que se opera, se le infecta esa herida, hay que también anticipar que se va a consumir servicios de medicina crítica. Perfecto. O sea, todo eso lo sabemos. No sabemos cuánto, no sabemos cómo, pero las experiencias acumuladas del pasado nos dice que va a suceder. Eso, sí. Entonces, la mejor forma de preparar el sistema es anticipar todas estas cosas que ya las experiencias históricas nos han dicho que ocurren, porque lo que sí es cierto es que van a venir otras cosas que desconocemos, que no podemos anticipar. Que no se pueden anticipar. Alejandro, partiendo de esta experiencia de Venezuela, y bueno, todo lo que conocemos, Haití anteriormente, Chile, el mismo México, que fue otra tragedia fuerte. ¿Qué recomendaciones puntuales? No vamos a entrar a la parte final del programa, pero sobre este tema, partiendo de Venezuela, recomendaciones al gobierno dominicano, porque nosotros estamos en la mira de los terremotos también. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es hablar de lo que tenemos ahora y celebrarlo. Yo comencé en estos temas en el año 1992 y en esos 34 años hemos visto un avance increíble de lo que es nuestro sistema de emergencia, del 911 hasta el COE, tener casi 750 ambulancias operando en el sistema público a nivel de la geografía nacional es un logro increíble. Y hay que quitarse el sombrero de héroes dominicanos como el general Méndez, mi amigo Edwin Olivares. Son personas que han dedicado la vida, que han dedicado décadas a ir hacia incidentes cuando todo el mundo está huyendo de esos incidentes. Hay que entender esa psicología. Ellos van
a atender. Ellos van directamente a lugares donde todo el mundo está huyendo. Exactamente. Entonces, hay que celebrarlo. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, lo primero... O sea, desde el campo, desde el punto de vista de esa estructura, digo yo, de herramientas, de equipo, estamos un poco avanzados. Muy avanzado, muy avanzado. Okay. Equipo de búsqueda y rescate, tanto militar como civil. Tenemos esas herramientas, pero entonces, ¿en qué aspecto tenemos que fortalecer? Tenemos que fortalecer lo que es la integración en respuesta comunitaria. Tenemos que entender que los primeros respondientes siempre van a ser los comunitarios. Entonces, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros sectores tienen que tener equipos que puedan prestar atención, que sepan exactamente qué hacer en estos incidentes en la escena, en el momento. La respuesta comunitaria y la integración comunitaria es una de esas experiencias vividas. Yo la trabajé en Estados Unidos, la trabajé en Abu Dhabi. Cuando estuve en Abu Dhabi trabajamos muchísimo el tema comunitario. Eso es importantísimo. ¿Eso se trabaja con juntas de vecinos, con organizaciones sociales? Sí, correcto. Desde la comunidad. Que sepan qué hacer, que sepan cómo responder, que sepan qué tener en su casa para mitigar, para poder evitar complicaciones. Pero a nivel de sistema de salud, lo más importante que hemos aprendido es que si nuestro día a día está fuerte, nuestra respuesta ante desastre va a ser óptima, va a ser mejor. Pero si nuestro día a día está débil, cuando viene un desastre o una emergencia masiva, no vamos a poder responder con la capacidad que debemos. Estás hablando de la participación de las comunidades y se me ocurre pensar en un gran tema no resuelto en el país, que es la atención primaria. ¿Qué papel, y que lo vimos tanto en la pandemia, qué papel juega la atención primaria en toda esta participación comunitaria? Bueno, Altagracia, el tema de atención primaria es como que yo hasta prefiero evitarlo, porque para mí es incongruente el por qué en un país que implementó una reforma de salud hace 25 años, en un país que tiene más de 25 años de la creación de especialistas en medicina familiar, todavía nosotros no hemos desplegado un sistema de atención primaria adecuado. Tu punto es bueno y válido. Sí, desde la perspectiva de prevención y mitigación, la comunidad tiene un rol importante. Exactamente. Desde la prevención y la mitigación a nivel de salud, la atención primaria tiene un rol importante. Claro. Desde esa atención primaria, en lo que es el componente educacional, es cuando el médico le dice, bueno, mira, ¿cómo están tus kits de preparación de emergencia? ¿Cómo estás tú con tu medicamento? ¿Qué harías tú? O sea, en la atención primaria hay un componente de educación comunitaria. Claro. Y ahí se pueden desplegar soluciones importantísimas que pueden tener no solamente un impacto importante, sino el mejor retorno en esa inversión. No estamos hablando de construir estructura, porque a nosotros nos gusta construir mucho, por razones que todos conocemos. Nos gusta construir, nos gusta comprar. Grandes estructuras, sí. Nos gusta construir, nos gusta comprar, y lo dejo ahí. Sí. Pero, nos entendemos. pero la educación tiene mucho mejor retorno en inversión que construir megaestructuras, invertir millones de dólares en construir. El tema medicamentos, Dori, un tema que es tan importante para los dominicanos, con un gasto de bolsillo altísimo, el tema medicamento en medio de una tragedia. ¿Quién garantiza eso? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que más se necesita? Bueno, lo primero es, desde la comunidad y desde el individuo, entender que que las precariedades del día a día son precisamente las que van a afectar su acceso a esos medicamentos en el medio de una emergencia. En el medio de una emergencia puede ser que el hospital y la farmacia del pueblo esté afectada y que no tenga posibilidad de afectar. Y por eso vienen esas complicaciones agudas de enfermedades crónicas, por acceso a medicamentos. Pero, por ejemplo, en medio de una situación como la que tiene Venezuela, ¿qué medicamentos son los más puntuales, los que más se necesitan? No, depende del individuo al final. O sea, al final, a nivel de medicamentos para enfermedades crónicas, simplemente lo que hay que hacer es un levantamiento de qué consumen los pacientes y desplegar soluciones comunitarias ante el desastre para poder suplir esos medicamentos y prevenir las complicaciones agudas por falta de medicamentos. O sea, si hay una comunidad afectada y el hospital de esa comunidad está cerrado porque hay un fallo estructural, de repente no es nada más desplegar hospitales de campaña para operar y hacer cirugías mayores, sino hay que desplegar soluciones comunitarias a nivel preventivo. Donde la gente pueda ir a buscar su tratamiento, su habitual tratamiento, pero las víctimas, y pueda seguirlo. Pero las víctimas en este momento en Venezuela. O sea, Altagracia dice, como hay tantos heridos, tantas situaciones, ¿qué es lo que más se necesita en ese país, en ese momento? Ya a nivel de donaciones, quizás estamos hablando. Sí, pero de medicamentos para poder responder al momento.
Sí. Bueno, más que medicamento... Material gastable. Sí, material gastable, un insumos. tema de sistema, un tema de insumo, como decíamos, a nivel agudo. Ajá. El tramo mayor es súper complejo, no es nada más un tema de medicamentos, Ok. tiene que haber capacidad de cirugía, pero bien decíamos, Venezuela, como un país que experimentó esa transición epidemiológica, hay muchos pacientes con enfermedad cardiovascular, Sí, sí. hay muchos pacientes con diabetes, hay Hay muchos que pacientes pensar con en todo, hipertensión. nada más no en lo que están bajo Claro, entonces escombros. desplegar soluciones de esos medicamentos, y de nuevo eso es fácil, porque hay que hacer un levantamiento simplemente a nivel de data y de sistemas y entender cuántos pacientes en el área afectada tienen hipertensión, cuántos tienen diabetes, cuántos tienen enfisema, Perfecto. y de repente traer soluciones puntuales a la comunidad a nivel de quizá atención primaria en el medio del desastre para evitar complicaciones por falta de Y en medicamentos. el caso de los sobrevivientes, perdóname, Sí. Doris, en el caso de los sobrevivientes de esta tragedia de Venezuela, los que logren sobrevivir de ese aplastamiento, habrá posiblemente mucha infectación de heridas, donde es posible que tengan que intervenir epidemiólogos, infectólogos, ¿no? Bueno, sí, ya ese es otro tema. Ya hablábamos de sepsis e infecciones. Ese es un tema que conocemos que va a pasar. Eso es parte de esa segunda ola que hablábamos. Exacto. Complicaciones agudas de enfermedades crónicas y infecciones y sepsis ocurre, eso pasa. El tema epidemiológico ya es otro tema. El tema epidemiológico es qué pasa cuando el sistema, la estructura sanitaria está afectada. Y de repente hay un tema de control de vectores, mosquitos, ratas, las enfermedades asociadas a zoonosis, que son esos animales que de repente por un tema sanitario, un tema de control sanitario, pueden quizás crecer. Lo curioso fue lo que aprendimos con el terremoto de Haití. Si uno leía el libro de texto de medicina de desastre, decía que después de un desastre tipo terremoto no había un problema de salud pública y control de vectores. Sin embargo, En la en vida Haití vimos brotes importantísimos que afectaban la salud pública asociada a control de vectores como mosquitos, ratas y demás. Entonces, sí hay que anticipar esas cosas y el rol del epidemiólogo es vital. No solamente epidemiólogo para el tema de trauma, para el tema de entender la casuística del sistema y poder anticipar, y ahora mismo tenemos despliegue de soluciones de inteligencia artificial para poder anticipar y poder crear modelos predictivos que te dicen en base a esto podemos preparar mejor, pero el rol del salubrista y del epidemiólogo es crítico también en esta situación. Es crítico en la parte de preparación, o sea, no es lo mismo un epidemiólogo que ahora que hace enfermedades rica aguda y ahora tú lo quieres llevar a trabajar un momento de desastre asociado a trauma, que un epidemiólogo que está especializado en estos temas y simplemente tú lo despliegas para que trabaje dentro de su área de conocimiento. Ok, Alejandro, entonces yéndonos a lo local y tú como un técnico especializado en todos estos temas, con una alta experiencia, decía, bueno, fortalecer lo comunitario es el primer paso, ¿verdad? Estábamos hablando de las cosas que nos falta fortalecer como país, de mira a una tragedia de esta naturaleza que pueda llegar, Dios nos libre. Pero hay que pensarlo. Decía tú, fortalecer primero lo comunitario. Como personal de salud estamos preparados. Tenemos ambulancias, decía tú, tenemos esos equipos, pero como el personal de salud, ¿se tiene la preparación o todavía el país debe seguir trabajando en este aspecto? Mira, yo creo que nosotros tenemos una muy importante masa crítica de personal de salud en el país. Creo que tenemos grandes médicos con mucho conocimiento, con mucho experticio. Pero como digo una cosa, debo decir la otra, debo cumplir con decir la otra. Creo que el sistema ha menospreciado al personal de salud. Entonces no es un tema de que si tenemos esa masa crítica, la tenemos. Tenemos grandes escuelas de medicina de emergencia, tenemos personal de enfermería, pero cuando vemos realmente lo que está pasando a nivel del sistema, hay que hacer una pausa estratégica y precisamente quizá aprovechar esta tragedia de Venezuela y hacer una reflexión actual y hacia el futuro de lo que va a pasar en República Dominicana. Vamos a dejarlo ahí, Alejandro, te vamos a pedir un permisito para irnos a una pausa y vamos a retomarnos justamente ahí, en esa intervención. Regresamos. Dos por tres en la luz.
2x3 en salud. Con el doctor Alejandro Báez estamos tratando todo este tema del papel del personal de salud en medio de una tragedia. El personal de salud se necesita todos los días, pero él decía en la última participación, el personal de salud no siempre ha sido bien valorado. Vamos a ver, Alejandro, ¿por qué? Bueno, por muchísimas razones. Aunque en la pandemia se hablaba muchísimo del personal de salud y era muy necesario. No, y el personal de salud resolvió. Y si República Dominicana dio cátedra en el manejo de la pandemia, y si la economía y el turismo dominicano pudo abrir y se pudo revitalizar la economía dominicana, fue por los sacrificios del personal de salud. Que aunque siendo menospreciado en ese momento, en este momento, en casi todos los momentos, dimos la cara y abordamos la situación con ética y con valor. Ahora, la realidad es la siguiente. En República Dominicana hay una incongruencia estratégica a nivel de sistema. Y aquí me pongo mi sombrero de política pública y de salubrista para hablar de una forma crítica lo que quizá mucha gente no está viendo. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de las emergencias como un ejemplo, que es lo que me compete. Si usted es rico, si usted es pobre, si usted es blanco, si usted es negro, si usted es empresario, si usted es obrero, cuando ocurre una emergencia, usted necesita la mejor atención porque los minutos cuentan. Así es. Si usted es un empresario de mucho dinero que tiene un seguro internacional y se puede montar en un avión ambulancia y irse a Estados Unidos, en una emergencia no lo va a hacer. En el lugar de la emergencia, tiene que ser en los primeros minutos, tiene que llevarse a nivel prehospitalario, a nivel hospitalario y tiene que recibir las mejores atenciones. Todos. Esa es el área que debe estar más fortalecida en el país. Claro. Y para mí es incongruente que los sectores productivos del país, como turismo e industria, no han entrado en esa dinámica. Que de repente hay un incendio en Valladolid, que de repente hay alcoholes tóxicos afectando el turismo, que de repente hay un colapso de un club nocturno y de repente no vemos que cuando tú tienes un sistema muy organizado y muy importante como el que tenemos ahora, pero tú tienes un personal que lo que está ganando es chele, que una de 4 aseguradoras decide no pagarle porque dice que la 4201 establece que las atenciones de emergencia son obligatorias, por lo tanto yo no te voy a pagar porque tú estás obligado a ver el paciente. No le pagan. No le dan código, como dicen. No, exacto, no le pagan. Y que de los 500 pesos de la consulta de emergencia en su bolsillo terminan 250, si acaso. Y que algunas todavía están negociando no pagarle 500 y le pagan 80 y 100 pesos por consulta a un médico, un profesional que dedicó 6 años de su vida para ser médico, 1 año de pasantía y 4 años de especialidad. Y que la teoría de capital humano dice que ese señor, ese médico, debe ganar 10% más por cada año de educación. Y eso no se está viendo. En un país organizado no deberían de hablarse del dinero para los médicos. Debería fluir de manera natural. Claro. Y la realidad es la siguiente. Cuando yo toco este tema, comparan a los médicos con los curas. Pero los curas no tienen hijos, los curas no pagan casa. Entonces, como que, ok, ¿cómo es el tema? No tienen problema de banco como tenemos los médicos. O sea, es un tema curioso. Es un sacerdocio. Es un sacerdocio, pero es como que... Pero el médico tiene una familia. Sí y no. Exactamente. Es un compromiso. Hay temas morales y éticos que uno tiene que abordar, pero de repente, con las condiciones actuales, el sistema está sufriendo de visión tubular y una desarticulación de lo que es la realidad y la necesidad del médico. ¿Qué pasa? La 7425, que habla de la penalización de la práctica médica. ¿Usted sabe lo que es en un sistema donde no hay protocolización, no hay guía clínica, donde un hospital puede ser que aunque haya la guía clínica no tiene los recursos necesarios para atender con la tecnología necesaria para un diagnóstico adecuado y que el médico aborda de una forma ética esa condición? El médico de emergencia, cuando los minutos cuentan, con incertidumbre, porque yo no sé lo que tiene el paciente. Yo lo que sé que necesita laboratorio, imágenes y medicamentos. Y puede ser que de esos 3 nada más haya 1 o 2. Y puede ser que por la falta de recursos, porque el sistema no me ha permitido trabajar en un entorno donde existen los recursos, se cometan errores. Y ahora de repente viene un abogado aprovechándose de esa articulación, de este nuevo código demanda penal al médico, demanda al centro, y al médico, aparte de un tema civil, donde tiene que pagar una cantidad cuantiosa y tiene que pagar un seguro para pagar esa cantidad cuantiosa. Ahora de repente puede coger cárcel por 30 años y que la amenaza de coger cárcel por 30 años se utilice como extorsión
para poder negociar una mejor compensación de ese abogado y de los familiares o quien sea, en el medio de un problema donde muchos seguros no te van a querer cubrir especialidad de alto riesgo. Exacto. Donde numerosas aseguradoras no te pagan tu servicio por consulta. Donde ahora te pueden penalizar y donde lo poco que te pagan no da para tú pagar el colegio, para pagar la casa, para pagar la compra. Entonces, aquí hay un problema de desarticulización estratégica que tiene que abordarse de una forma contundente. La 7425 responde a los mejores intereses de los abogados. No responde a los mejores intereses ni de los pacientes ni de los médicos, porque lo primero que van a sufrir son los pacientes. Bueno. ¿Por qué? Y déjame que hablar rapidito. Está bien. Porque el médico talentoso no va a querer hacer medicina de emergencia ni medicina crítica. El médico talentoso va a decidir hacer medicina estética y bienestar porque va a operar fuera del sistema de seguridad social y le van a pagar 5,000 pesos por consulta en vez de 250. Alejandro, interesantísimo. Alejandro está enfocando los riesgos que hay con el Código Penal, nuevo Código Penal, en el ejercicio médico, que es un tema que nosotros más adelante también lo vamos a abordar aquí en nuestro programa. Alejandro, ¿cómo se valora a ese personal de emergencia en otros países, en otros sistemas de salud? Tú que tienes experiencia. No, y déjame decirte, ¿cómo articulamos y cómo conectamos el tema que estamos tratando? Buena. El día a día, tu respuesta en el día a día es lo que va a permitir tú responder en situaciones de emergencia masiva y desastres. Exactamente. Entonces, si en el día a día el personal médico se siente menospreciado y subcompensado, y ahora mismo muchos médicos no van a querer trabajar en emergencia, en medicina crítica, porque se exponen a un tema legal y se exponen a una pobre compensación. Entonces el sistema va a quedar desnudo en cuanto a las capacidades. Bueno, entonces, ¿qué hacen los sistemas organizados? Los sistemas organizados dicen, bueno, esta especialidad es de prioridad para el sistema público, es prioridad para el sistema de salud pública, es prioridad para la atención de los pacientes. Esta especialidad, en base al riesgo que tiene, en base a lo que resuelve, en base a las condiciones, se va a compensar de una forma establecida, donde el médico va a poder cubrir su seguro de mala práctica, donde el médico va a poder cubrir sus necesidades, donde los médicos que están expuestos al riesgo médico legal y al burnout. La especialidad de emergencia tiene una vida media de 55 años. La especialista de emergencia tiene una vida media de 55 años. Yo tengo 52. Demasiada presión. Yo tengo 52. Eso quiere decir que en 3 años yo tengo que pensar en retirarme. Doctor, nosotros vamos a seguir en otro momento con un programa también especial sobre eso. Pero antes de ese minuto que nos queda, queríamos preguntarle algo puntual para que nos responda con brevedad. Usted jugó un papel estelar durante la pandemia de COVID-19. Y la gente lo vinculaba a un miembro del gobierno pasado. Pero sucede que también ha estado en este gobierno. ¿Usted es un médico político partidario? Para que nos aclare un poquito eso. No, en lo absoluto. Y gracias por la pregunta. Yo soy un técnico que siento una obligación para contribuir a mi país. Yo salí del país en el año 99. Mucha gente no sabe que yo vivo en Estados Unidos hace 26 años porque me han visto con cierta frecuencia aquí, pero me han visto porque yo quiero contribuir a mi país. Bien. Se me han presentado oportunidades. Yo no soy de un partido. Yo soy un técnico que le estoy muy agradecido en el 2020 la oportunidad que se me ofreció para aportar a mi país en el medio de la tragedia, en el medio de la pandemia, la crisis de salud pública más grande que hemos visto en nuestra vida. Y estoy muy agradecido al gobierno actual por confirmarme y darme otras oportunidades para contribuir. Pero es bueno mencionarlo porque aquí se catalogan mucho las personas y se politiza. Se etiqueta mucho. No se piensa en el técnico, en el Yo no soy político, no tengo un partido político, yo soy dominicano y quiero cumplir ahora que estoy de regreso en mi país, quiero cumplir con mi obligación de contribuir a mi sociedad. Bueno, pues con esta aclaración bastante válida, puntual, y para que como país no pensemos en la necesidad de mantener nuestros técnicos y darle el valor que tiene cada uno. Te damos las gracias, Alejandro. La verdad que ha sido muy interesante y muy oportuno tu participación aquí con nosotros. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y será hasta la próxima semana. Por tres en salud.